tardes y muchas gracias por venir una vez más a estos encuentros de fe, cultura y ciencia. Y hoy empieza el ciclo de conferencias de este segundo trimestre, en este caso a cargo de Jesús García Guardiola. Es licenciado en Historia, con orientación de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua por la Universidad de Alicante. Ha realizado los cursos de doctorado en Antigüedad y Memoria de Licenciatura bajo la dirección de Mauro Hernández Pérez y tiene el máster en Gestión del Patrimonio por la Universidad de Alicante. Ha trabajado como arqueólogo dirigiendo proyectos arqueológicos en Villena, Novelda, Alicante, Elche, Cartagena, Villajoyosa, Aspe, Crevillente, Petrer, Muro de Alcoy, Elda, Perezama y Campo de Luca. Ha trabajado en los museos del mar, Museo de Alicante, en Elche y en Villena, donde desempeña su puesto de trabajo desde el año 2008. Le han concedido 4 premios de investigación de la Fundación José María Soler en los años 2000 y 2 en el año 2000 y en el 2022, que es el libro que nos presenta hoy, que va a ser la conferencia que nos va a presentar hoy. Y un premio Alfredo Rojas de Historia e Investigación en el año 2017. Por último, ha realizado varias monografías, artículos en revistas de investigación y divulgativas y ha participado como ponente en varios congresos. Además, ya es asiduo a este ciclo de conferencias, ha participado en estos ciclos de encuentros de fe, cultura y ciencia en 2 ocasiones, en el 2018, 6 y 2018. Muchas gracias, Jesús, por estar otra vez con nosotros. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, pues nada, he venido aquí a hablar sobre ganadería, sobre transhumancia y patrimonio un poco, que es lo que he venido trabajando a la hora de preparar el libro que ha salido a la luz recientemente y que fue premiado por la Fundación José María Soler dentro de su modalidad humanística. El trabajo y un poco la charla que he venido a dar esta tarde versa sobre la Canea Real de Almansa rodeado de Salinas. Y bueno, la verdad es que para mí es una satisfacción realizar esta conferencia aquí, volver a estos encuentros de fe, cultura y ciencia con este público tan amable, tan caluroso y en el que siempre encuentro caras familiares, amigos, caras conocidas y gente que, bueno, algunos de ellos me conocí desde pequeñito y que habéis visto la evolución y que, bueno, pues siempre para mí es un orgullo volver aquí. Y un poco ver también tanto mi evolución como la vuestra, desde la primera conferencia que ya di en el Centro Pastoral San Agustín hace unos años, también di otra en el Centro Comercial Ferri en una ocasión que fue así como provisional y ahora aquí en el Casino del Villerense con esta charla que trata sobre este premio de investigación que me han concedido este año acerca de un trabajo que tenía guardado en el cajón de mi casa y que reclamaba salir a la luz y que por fin ha salido a la luz este año. Bueno, el año pasado, ya estamos en el año 2023. Y bueno, pues principalmente la conferencia, como he dicho al principio, va a tratar sobre 3 aspectos que son importantes para nuestra ciudad, son importantes para la historia de Villena, como es el caso, por un lado, de la ganadería, por otro lado, del patrimonio y por otro lado, de la transhumancia. Y estos 3 conceptos unidos, pues conforman un cóctel muy interesante que es lo que voy a intentar exponeros aquí esta tarde. Vamos a pasar un rato juntos, en el cual pues, vamos a ver muchos ganados, vamos a ver muchas ovejas. El trabajo y lo que es la conferencia, voy a hablar de ganadería, pero siempre cuando me refiero a ganadería me voy a referir a ganadería ovina, ganadería de ovejas, ni de vacas, ni de caballos, ni de toros, porque la ganadería es muy amplia. Entonces el trabajo se ha centrado exclusivamente en la ganadería ovina, que es un tipo de ganadería que ha sido muy importante para la historia de nuestra ciudad, ahora vamos a ver por qué, y que, bueno, pues que en la actualidad está un poco en un estado bastante malo, debido a diferentes causas que tenemos a lo largo
de la charla. Y bueno, vamos a ver la evolución de la ganadería, de esta ganadería ovina, y cómo a lo largo del tiempo pues, ha tenido diferentes usos, ¿vale? Y sin nada más, pues comenzamos con una introducción sobre la historia de la ganadería. Hablar de la ganadería es hablar de los orígenes, de un poco de la cultura y de la civilización humana. Los inicios de la ganadería se produjeron en un periodo de la prehistoria que se le conoce con el nombre del Neolítico. El Paleolítico es el periodo más antiguo de la prehistoria, es un periodo en el cual el ser humano se dedica a la caza y recolección, y el segundo periodo, que viene después del Paleolítico, es el Neolítico. Y una de las principales innovaciones del Neolítico con respecto al periodo anterior es la introducción o la domesticación de ciertos animales, la domesticación de algunos animales. En lo que aquí respecta, en la cultura mediterránea, que es la nuestra, los animales que se domestican en este periodo del Neolítico son la oveja y la cabra, principalmente, se domestican en el Próximo Oriente, y esas ovejas y esas cabras domésticas se van digamos, extendiendo con el paso del tiempo, con el paso de miles de años por los diferentes lugares del Mediterráneo. Y así fue como, bueno, llegaron las primeras ovejas a nuestras tierras, de mano de las primeras culturas del Neolítico. Aquí en nuestras tierras tenemos cabras, la cabra hispánica, cabra salvaje, que bueno, pues es una especie bastante similar a la oveja. Lo que pasa que, bueno, pues no se domesticó. Las sociedades tribales que poblaban nuestro territorio en ese periodo del Neolítico no domesticaron la cabra hispánica, sino que los primeros animales domésticos son los que llegan con los primeros grupos del Neolítico. Y bueno, hablar de estas primeras ovejas del Neolítico es hablar de unas ovejas que serían diferentes a las ovejas que estamos viendo en la imagen. Las ovejas que estamos viendo en la imagen son ovejas actuales, de razas actuales, e igual que los seres humanos hemos ido evolucionando, es decir, a lo largo del tiempo, es decir, igual que las características anatómicas nuestras no son exactamente las mismas que las características anatómicas de los seres humanos, que eran muy parecidos a nosotros hace miles y miles de años, con las ovejas ocurrió un poco lo mismo. Las primeras ovejas que se introducen aquí en nuestras tierras, hacia el periodo neolítico, son unas ovejas, que esto lo sabemos a raíz de las últimas investigaciones, unas ovejas con pelo, unas ovejas sin lana, ¿vale? Siempre se ha dicho, siempre en los libros de historia, siempre dicen que en el neolítico, pues bueno, pues se visten con pieles de animales y con lana de ovejas, ¿verdad? Pues eso se decía antes, porque ahora las últimas investigaciones vienen a decir, o han dado a la luz, que estas son primeras ovejas neolíticas, son ovejas con pelo, y que hasta la edad del bronce, cuando se introduce una oveja foránea procedente de la zona de Turquía a la península ibérica, las ovejas que habían aquí, pues ninguna tenía lana. Esto es algo bastante interesante y se ha podido determinar a raíz de estudios genéticos y a raíz también de estudios del registro arqueológico, descubrimiento en algunos yacimientos relacionados con la artesanía textil. De hecho, hace muy poco, hace escasamente 2 semanas, antes de las fiestas de Navidad, tuvimos la suerte de tener en los almacenes de nuestro museo, del Museo de Villena, a 2 investigadores de la industria textil, 2 investigadores, uno especializado en el textil de la Edad del Bronce y otro que estudia el textil de la época andalusí, de la época islámica, de la Edad Media. Y bueno, pues tuvimos un interesante debate sobre estos tejidos prehistóricos, sobre estos tejidos neolíticos que siempre se han dicho que se realizaban a base de lana y que ahora parece ser que no se podrían realizar con lana, sino que tendrían que realizar las vestimentas con pieles, y que estas primeras indumentarias hechas con lana se introducirían a partir de la Edad del Bronce. Cuando ya se observa un tipo de pesas de telar que son circulares, que tienen una perforación en el centro y que son las que se relacionan con estas primeras ovejas con lana que llegan a la península ibérica en ese periodo. Y bueno, esto es un poco los orígenes de la prehistoria y del mundo antiguo. Decir que la ganadería existe en la península ibérica desde el neolítico, como he dicho, y hablar sobre la domesticación de los animales. El segundo periodo, en el cual hago hincapié en la diapositiva, es la Edad Media moderna. En este periodo
hay que hablar sobre la importancia de la ganadería en la repoblación en la época cristiana. Tras la conquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos, la ganadería fue muy importante para la repoblación de las zonas recién conquistadas. ¿Por qué? Pues son unos territorios que se ganan y que están prácticamente despoblados. Y para eso era importante la circulación de ganado desde unas zonas, desde unos municipios en el norte, que ya estaban poblados, digamos, por gentes, por cristianos viejos, y a la hora de poblar las zonas del centro y del sur de la península ibérica era importante estos desplazamientos de población relacionados con los ganados. De ahí la importancia de la transhumancia y de la ganadería en esta repoblación en la época de la conquista cristiana. Luego, hablar de la Edad Moderna también es hablar del importante beneficio que tuvo para las arcas españolas la ganadería y la transhumancia, ya que bueno, el Reino de Castilla tuvo el monopolio hasta que en el siglo XIX los ingleses iniciaron la transformación del algodón. Estamos en un periodo de bonanza económica, en el periodo del toisón de oro, de la riqueza de la monarquía hispánica relacionada con las explotaciones laneras, con la venta y exportación de lana por toda Europa, por Francia, por el centro de Europa, las Islas Británicas, etc. Y este monopolio español y esta riqueza, porque las ovejas merinas, que tanta fama tuvieron durante este periodo de la Edad Moderna, solo existían en España. Una oveja que evolucionó en nuestro país a partir de otras especies, y es una oveja que muestra una lana de excelente calidad y calidad que no tenían las ovejas de otros territorios. Y esto es lo que trajo pues, un poco la fama de las ovejas merinas españolas y que tan importante fue para las arcas de los reinos castellanos. Y luego, ya por último, también sería hablar de la época contemporánea. De la época contemporánea y, bueno, antes de eso, introducir un poco la ganadería en Villena. Saltar a la época anterior, a la Edad Media y época moderna. Decir que en Villena la ganadería queda establecida o queda regulada desde el siglo XIII, que es algo bastante interesante. De hecho, tenemos constancia de que ya en 1276, que fue cuando se concede el fuero de Lorca a Villena, se establece que las mejores zonas de pasto de nuestro municipio se acotasen y se subasten anualmente como dehesas. Y los beneficios de estas dehesas repercutían en el concejo del municipio, repercutían generando importantes ingresos. No debemos de olvidar en este sentido que, por ejemplo, la adquisición del actual Palacio Municipal a la Iglesia de Santiago en el siglo XVI se realizó a partir de las rentas obtenidas de las dehesas de las ollas del Pont y las dehesas de la partida del campo. Todo de esas situadas en nuestro término municipal. Y bueno, y dicho esto, sobre la importancia de la ganadería, la Edad Media y la Edad Moderna en nuestro municipio, pasar un poco a hablar al devenir que tuvo la ganadería también en Villena en la época contemporánea. En este periodo, el crecimiento de la población trajo consigo la expansión de la agricultura, porque crece mucho la población y entonces, pues bueno, por lo que sea, hay un razonamiento que en ese momento, igual que la Edad Media, el gobierno o la monarquía, digamos, apoyaba la ganadería, pues en la época contemporánea, pues hay un cambio en la estrategia y se apoya la rotulación de tierras para el cultivo. Entonces la ganadería empieza a verse arrinconada, empieza a verse, pues, empujada a otras zonas marginales de peor calidad. Y bueno, pues esto hizo que algunas de las dehesas y zonas de pasto más importantes de nuestro municipio fueran rotuladas y posteriormente cultivadas, y esto trajo consigo, como ya he dicho, una progresiva e importante reducción de los espacios de carácter ganadero, hasta nuestros días, en los cuales las zonas de pasto cada vez están más esquinadas, son más difíciles de acceder,
y están en zonas con suelos de peor calidad, que al final es lo que tenemos a día de hoy. Y esto al final es lo que trae que cada vez se encuentre menos presente el sector ganadero en nuestro paisaje, en nuestro territorio. Me gustaría presentar una serie de conceptos iniciales antes de empezar a seguir hablando para que me podáis seguir la conferencia, porque hay algunos términos que a lo mejor a lo largo de la charla voy a repetir y me gustaría que estén claros en todas las personas que estéis aquí. Algunos son muy técnicos relacionados con la ganadería, pero voy a intentar explicarlos de la mejor forma posible para que los entendáis. El primero de ellos sería en cuanto a la tipología de los ganados, porque no todos los ganados son iguales, aunque lo veamos en el campo, nos resulten simpáticos y creamos que todos son iguales, no todos los ganados son iguales. Depende de la característica y depende del desplazamiento que realicen estos ganados. Hay tres tipos de ganado. Están los ganados trashumantes, los transterminantes y los estantes. Conocemos como ganado trashumante un ganado que realiza un desplazamiento de zonas alejadas, es decir, que en sus pastos toca dos nichos ecológicos diferentes. Generalmente un ganado trashumante suele estar la mitad de un año en una zona montañosa y la mitad de otro año, la mitad del resto del año en una zona de llano, de dehesa, ¿vale? Esto es lo que ocurre. Y de una zona montañosa a la zona de dehesa tienen que desplazarse. Y tienen que desplazarse en ocasiones pues varios centenares de kilómetros. Estos son los desplazamientos trashumantes. Luego, por otro lado, tendríamos los desplazamientos transterminantes, que son los ganados que tocan un nicho ecológico. Es decir, son ganados que o bien viven en la montaña o bien viven en la dehesa. Y que sí realizan desplazamiento, pero esos desplazamientos los realizan dentro de la misma comarca, no cambian de comarca. Es decir, un ganado transterminante sería un ganado que pasa unos meses en Villena y luego se va unos meses a Illín, que está en una comarca cercana, una comarca próxima y que toca pues más o menos el mismo nicho ecológico. O un ganado que está en los Pirineos, por poner un ejemplo, está en el valle de Ainsa y de ahí salta al valle de Viescas o a otro valle de los Pirineos. Eso sería un ganado transterminante. Y luego el ganado estante. El ganado estante es un ganado que siempre realiza sus pastos en el mismo nicho ecológico, que siempre está en el mismo lugar. Es un ganado que, por poner un ejemplo, pasta en Villena y a lo largo de los 365 días del año está en Villena, no modifica su lugar. Y es más, normalmente estos ganados estantes siempre tienen el mismo corral, siempre llegan al mismo lugar y siempre están pastando en el entorno de ese corral, de ese nicho ecológico. Entonces tendríamos esos tres modelos de ganadería. Otros conceptos relacionados con la ganadería que también vamos a repasar aquí en esta introducción, con este glosario que estamos viendo, son los conceptos de ganadería intensiva frente a ganadería extensiva. Son dos modelos muy diferentes. Ahora se habla mucho en el telediario, en las noticias, o incluso en revistas sobre medio ambiente, sobre ecología. Es una ganadería que toca diferentes zonas de pasto y que el ganado no supone un problema para el medio ambiente. El ganado, claro, los animales, todos sabemos que son animales herbívoros, se alimentan de hierba. Entonces, cuando un animal herbívoro está consumiendo siempre el mismo pasto en una zona reducida, ¿qué es lo que ocurre? Que al final en el entorno inmediato donde ese animal está insistentemente pastando esas hierbas, pues por la ausencia de lluvias o por mucho que llueva, al final esa zona se degrada, ¿verdad? O se desertifica. Esto es lo que ocurre con la ganadería intensiva. Intensamente un ganado está pastando en un territorio relativamente pequeño y al final esa intensidad en la ocupación hace que el entorno inmediato se degrade, se degenere. Y frente a este modelo de la ganadería intensiva tenemos el modelo tradicional, que es el modelo de la ganadería extensiva, que al contrario del anterior es un modelo en el cual
estos ganados están tocando diferentes zonas de pasto. Por mucho que tengan siempre un mismo lugar de pernoctación, por mucho que tengan un mismo corral, estas ovejas tocan unas parcelas unos días, otras parcelas otros días, y están cambiando y se van desplazando a lo largo de un entorno que puede llegar a ser incluso de 8 o 10 kilómetros de radio alrededor del corral donde tienen la estancia habitual. Esto es lo preferible, porque esto es una ocupación que es beneficiosa para el medio ambiente, porque luego además los animales con sus propios excrementos fertilizan el suelo, que permite el crecimiento de nuevos pastos. En cambio, cuando el pasto es continuado y diario, por mucho que se fertilice con los excrementos, al final resulta dañino, porque el consumo continuado de los mismos pastos durante periodos largos de tiempo al final no son nada beneficiosos. De ahí la importancia de la ganadería extensiva, porque esto permite asimismo transportar semillitas, porque estos ganados que están consumiendo especies en una zona determinada, al día siguiente van a pasar a un lugar lejano y van a llevar en su cuerpo, luego en sus excrementos lo van a lanzar semillitas de especies procedentes de otros lugares que van a permitir colonizar nuevas zonas de dehesa. De ahí un poco la importancia del nicho ecológico de la ganadería extensiva frente a la intensiva. Otro concepto que me gustaría hacer hincapié en este sentido es el de los aprovechamientos ganaderos. Como estáis viendo, estamos viendo el primero de los puntos de la charla: ganadería, patrimonio y transhumancia, y estamos de momento con la ganadería. Sobre los aprovechamientos ganaderos, igual que hemos hablado sobre la historia de la ganadería, también habría que hablar sobre la historia del aprovechamiento ganadero. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo el aprovechamiento prioritario de los ganados ovinos no siempre ha sido el actual. Es decir, los ganados que estamos viendo en el campo en la actualidad son ganados cuyo aprovechamiento es principalmente cárnico. Es decir, los propietarios de esos ganados y los pastores crían esas ovejas para consumo de carne, principalmente. Eso no siempre ha sido así. A lo largo del tiempo y hasta hace 100, 150 años, la prioridad ganadera, en el caso de los ganados ovinos, era la explotación de la lana, que era lo que más rendimiento económico daba. Daba mucho más ingresos económicos a los pastores, la explotación de la lana, que la de la carne. Con lo cual, las razas que tenían los ganados que estaban en nuestro municipio no eran las mismas razas que los ganados que estamos viendo actualmente en el campo, ¿vale? Eran razas diferentes. La raza merina, que es la raza que tanta fama tenía por su calidad en la lana, esa raza prácticamente ya no la vemos en nuestros campos. Ahora se priman otras razas que tienen unas características diferentes y que tienen más propiedades cárnicas, porque ahora lo que se prima es conseguir cordero con un abundante peso en canal, que al fin y al cabo es lo que quieren los ganaderos. Y entonces no se busca calidad en la lana. Ahora la lana es bastante mediocre, la verdad, frente a lo que ha pasado tradicionalmente. Y esto que se debe un poco a la evolución de los mercados. Al final el mercado actual es el que marca la evolución de la economía, y la ganadería es un sector económico más. Es la que ha hecho que con el paso del tiempo pues, se vaya perfilando este hecho. De hecho, en este sentido, la lana a día de hoy en nuestras tierras, decir que no se vende. Tengo datos relativamente recientes de cómo se pagaba la lana y por ejemplo, os tengo que decir que en el año 2008, es un dato que recogí para la publicación, la lana se pagaba a 3 céntimos el kilo. Entonces, ¿qué hacían? Los ganaderos y los pastores que tenían ganados aquí en nuestro municipio, las ovejas al final las tienen que esquilar todos los años, como es una necesidad biológica de los animales de cara a pasar el verano. El esquilo se tiene que realizar, pero claro, la lana es que preferían tirarla a venderla a 3 céntimos, porque claro, al final si la vendes a 3 céntimos tienes que llamar a un camión que venga a recoger la lana, tienes que cargar el camión y supone un esfuerzo extra para el pastor
bueno, que al final pues, la reacción de muchos de estos pastores era o guardarla y al cabo del tiempo, si seguía al mismo precio, que sigue al mismo precio o incluso más bajo, se tira, o incluso en ocasiones también se ha llegado a quemar, algo que no se debería hacer, pero que bueno, de una forma o de otra también se ha realizado. Entonces, bueno, otros términos que nos falta por ver sería el concepto paridera. Los ganados son agrupaciones de animales que están dirigidas por un pastor, por su perro. Ahora vemos un poco el comportamiento y cómo se realiza este trabajo. Los ganados todas las mañanas pues salen de su corral, en su corral, que es donde pernocta el ganado. Hay corrales al aire libre, hay corrales cubiertos, hay diferentes tipologías de corrales. Y la paridera es donde se produce el parto y la crianza de los corderos, en este caso. Los rebaños, los ganados de nuestro municipio están compuestos mayoritariamente por hembras. Los ganados son pues, prácticamente el 90-95% de un ganado que podamos ver en el campo son hembras. Y aproximadamente un 5% son machos que se guardan para reproducción. Cuando una hembra pues, da luz corderos, pues dentro de los establos o dentro de los almacenes hay lugares específicos para la crianza que se le conoce con el nombre de paridera. Son donde se crían estos corderos lechales que luego posteriormente se llevan al matadero. Las ovejas que estamos viendo por el campo no son para consumo de carne, son para reproducción. Son ovejas que se utilizan para reproducción, van continuamente reproduciéndose, continuamente van, pues digamos, quedándose embarazadas, para que me entendáis el concepto, y criando crías, corderitos. Estos corderitos se crían en la paridera, se crían con la leche materna, al cabo de varias semanas se introduce en ocasiones pienso, y cuando empiezan a salir los dientes, cuando se mandan al matadero para consumo humano. Y esto es un poco el tratamiento que se realiza en la actualidad. Y para ello, pues es importante diferenciar dos conceptos: el concepto de ganado frente al concepto de hato. El concepto de ganado es el ganado completo, es cuando tenemos el ganado que sale a pastar todos los días a los campos y el ganado que se queda en la paridera o en el corral, porque siempre hay un porcentaje que se queda en el corral, en la paridera, pues porque son ovejas que están criando, porque son ovejas que están enfermas, y luego hay un porcentaje que sale a pastar diariamente. Las ovejas que salen diariamente al campo es un hato, que es una porción de ganado, y el ganado es el conjunto completo. Vamos a pasar a ver los pastores. Os he puesto fotografías de algunos pastores de nuestro municipio. Deciros que la mayoría de pastores es importante también hablar sobre los pastores, su aspecto, sus características y qué llevan consigo, porque es algo muy interesante. Los pastores es una cultura en extinción que es muy interesante documentar, porque aporta mucha información de carácter etnográfico que pronto desaparecerá y que es interesante definirla. Y en este sentido os tengo que decir, como estáis viendo en la imagen, que la mayoría de pastores que he encuestado en el campo visten con pantalones de trabajo, como estáis viendo en la fotografía. Algunos van con vaqueros o visten con mono de trabajo. El vestuario de los pastores se completa con calzado, que generalmente son botas, que en periodos lluviosos suelen ser altas hasta las rodillas, de estas que se utilizan para regar. También es frecuente el uso de los pastores de gorras y gorros, así como otros complementos, como el morral, para llevar los objetos personales del pastor, como estamos viendo en este pastor, que lleva una mochila, que es un morral, donde lleva pues, los objetos del día a día, porque claro, el pastor sale del corral de ganado por la mañana temprano y vuelve por la noche al anochecer, ¿vale? Entonces es importante porque lleve su pañico en su mochila, en su morral, con sus objetos personales. O como estamos viendo en este otro pastor, que también lleva una mochila. Además el morral
También suelen llevar sacos de rafia enrollados en la cintura. Aquí lleva un saco de rafia este pastor, en esta parte lo lleva atado en el morral. Este otro lleva un saco de rafia en la espalda con un cordero que ha nacido en el campo. Los corderos, cuando una oveja en el campo da a luz un cordero pequeñito, pues siempre los pastores necesitan un saco, en este caso, o si llevan una burra. Antiguamente se utilizaban las burras, porque siempre los ganados llevaban su burra con sus aperos, y cuando nacía un corderito pues lo ponían ahí en la burra, pero ahora pues se utilizan este tipo de sacos de rafia para transportar los corderos que nacen fuera del redil. En cuanto a los útiles del trabajo del pastor, es frecuente el uso de varas, como estamos viendo, bastones de madera de diferente longitud. Los más cortos son de 50 a 60 centímetros y los más largos pueden alcanzar 1,30. Este elemento presenta una variación. Cuando a dicha vara se le ata en uno de sus extremos un cable, que es utilizado por el pastor a modo de látigo, como ocurre en estos dos casos. Aquí tenemos dos pastores, de Villena los dos, que utilizan esta vara con una especie de látigo, una especie de cuerda. Y luego, por último, también hay que ver, pues estamos viendo en esta parte, en estos tres casos, el típico callado, el garrote, para que me entendáis mejor. El callado de madera tradicional, tan vinculado con el pastoralismo en nuestras tierras, que es el utensilio típico y característico de los pastores. Los perros también son muy importantes para los ganados, y su presencia, además de esencial, es importante como compañeros de trabajo. Para los pastores, su perro, o el perro, que a veces no siempre es suyo, porque a veces es del jefe, del propietario del ganado, es su compañero del día a día, es el que le hace compañía todos los días y con el cual tienen una simbiosis. La simbiosis entre el pastor y el perro es bastante elevada, bastante alta. Con una pequeña señal, el perro interpreta y sabe en todo momento lo que le ha indicado el pastor, y así lo ejecuta con una rapidez asombrosa. La verdad es que es digno de ver el trabajo de los perros del pastoreo y cómo realizan su trabajo de una forma tan efectiva, rápida y obediente. Para la guía del ganado, en nuestro municipio, en Villena, se utilizan perros de carea, que son estos, son perros pequeñitos, perros así con mucho pelo, que parece que tienen lana, como este que estamos viendo aquí o este otro. Y también los perros de carea son perros de gran inteligencia, que llegan incluso a tomar en ocasiones sus propias decisiones en determinados momentos. Y también se utilizan otros perros como los galgos, que estamos viendo aquí, que también se utilizan en rebaños locales, pastores belgas o incluso mastines. Los mastines es un perro que está muy relacionado con la transhumancia. Es un perro que se utiliza más que para guiar el ganado, para defenderlo. El mastín es un animal que es como muy manso por el día, pero por la noche es muy desconfiado. Y por la noche se utiliza o se ha utilizado tradicionalmente para la defensa del ganado y para defender al ganado del ataque de alimañas, carnívoros, lobos, etc. Y bueno, de hecho todavía los ganados trashumantes utilizan o guardan o tienen entre su personal a perros, mastines, que utilizan para estos fines, estas características. Bueno, con esto cerramos el primero de los apartados que hemos visto en la charla, que es el de ganadería, que es como muy metodológico, ¿verdad? Y pasaríamos a ver uno un poco más animado en este sentido, que sería el del patrimonio, que es un poco el cuerpo del libro de la publicación que se presentó recientemente. Hablar de vías pecuarias y patrimonio es hablar pues de cañadas, cordeles, veredas, coladas, que es un poco lo que voy a ir presentando en las diapositivas, y hablar de diferentes elementos del patrimonio que vamos a presentar y que tenemos aquí listados en la diapositiva, que la voy a pasar para continuar y empezar a ver los diferentes tipos de vías pecuarias que tenemos en nuestro municipio. Porque al fin y al cabo aquí lo que estamos presentando es un poco las características de las vías pecuarias de Villena. En Villena tenemos, en primer lugar, o dentro
las vías pecuarias de Villena se pueden clasificar dentro de una pirámide, dentro de una clasificación. Las más importantes de todas, por la vía pecuaria principal, es la cañada. La cañada, como estáis viendo en la diapositiva, tiene una anchura legal de 75 metros. Y en este caso en Villena tenemos una cañada real, que es la cañada real de Almansa del Collado de Salinas, que es la cañada real que ha sido un poco objeto de estudio de la publicación. En el trabajo realizado el estudio del trazado y del recorrido de esta cañada real, cañada de ganado. En el siguiente nivel de clasificación, la más importante, sería la cañada. Esto es un poco como las carreteras. Están las autovías, que son las carreteras más importantes, luego están las carreteras nacionales, las comarcales, los caminos, etc. Pues esto es una clasificación parecida. En un escalón inferior, con respecto al anterior, nos encontraríamos con los cordeles. Los cordeles, una clasificación que se refiere a vías pecuarias con una anchura de 37,5 metros, como estáis viendo en la imagen. Y aquí tenemos un listado en el cuadro de abajo con los diferentes cordeles existentes en nuestro municipio. Tenemos el cordel de Cabreras con Peñarrubia, Cascante y La Zafra, el cordel de Salinas a Dividilla y Cajuelos, el cordel del Camino Viejo del Salero, el cordel del Camino del Zaricejo y Senda de Jumilla al Alto del Patojo, el cordel de la Cuesta, el cordel de la Noguera, el cordel de las Fuentes, que no es vereda de las Fuentes, sino cordel de las Fuentes, el cordel del Camino de Sax por Carboneras y el cordel de Ramos, que no es vereda de Ramos, sino cordel de Ramos. ¿Por qué? Porque los cordeles tienen más anchura que las veredas. Continuamos y en el tercer escalón de nivel de anchura o de nivel de importancia de las vías pecuarias de Villena tendríamos a las veredas. Las veredas tienen una anchura inferior. Las veredas en este caso tienen 20 metros de anchura. Y en este caso, en la parte baja estáis viendo que en Villena pues, hay 3 veredas. La vereda de las Delicias a la Mina, la vereda de Carboneras y la vereda de Buendía. Todos estos nombres de todas estas veredas proceden del deslinde general de vías pecuarias que está en vigor a día de hoy en Villena y que es de nada más y nada menos que de 1963. Es decir, que desde 1963 no se ha revisado el trazado de las vías pecuarias de Villena. Es algo que necesita una actualización a gritos, porque es que además, cuando se describe en este deslinde de las vías pecuarias de Villena el recorrido de estas vías pecuarias, es muy gracioso porque describe los lindes que hay a ambos lados de las vías pecuarias y te habla de la vía del Chicharra, te habla de infraestructuras que ni existen en el día de hoy, de infraestructuras desaparecidas, de cultivos desaparecidos, de cultivos de manzanos que ya no existen. Es decir, un paisaje casi de la prehistoria y un deslinde casi de la prehistoria para una ciudad que es del siglo XXI. Y bueno, y de ahí pasaríamos al cuarto escalón, al escalón inferior de las vías pecuarias en nuestro municipio, que es la colada. La colada es una vía pecuaria que tiene unas características o que tiene una anchura legal de 10 metros y que en este caso en el deslinde de las vías pecuarias de Villena se documentan 4 coladas. Tenemos la colada del Camino de Caudete al cordel de Carboneras, la colada de las Casas de la Vereda, la colada de Mulilla y la colada de las Fuentes al pueblo. Hay que decir que de todas estas vías pecuarias genera una red, que es la que estamos viendo aquí, que se ve muy mal porque al final la pantalla es pequeña, pero como estamos viendo el mapa topográfico de Villena lleno de rayas. Estamos viendo cómo este mapa topográfico está atravesado por diferentes rutas ganaderas, diferentes caminos utilizados tradicionalmente por el ganado y que deberían seguir siendo utilizados. Pero bueno, ahora vamos a ver qué está pasando, cuál es la realidad de estas rutas ganaderas en la actualidad. Todas estas líneas son algunas de estas vías pecuarias que he presentado en las diapositivas de antes. Y lo importante de todo esto, bueno, además de todo eso, y curioso, también hay que destacar el hecho de que algunas de estas vías pecuarias atraviesan nuestro casco urbano. Hay 2 vías pecuarias que atraviesan nuestro casco urbano, algo que podría ser una oportunidad, por ejemplo, para el ayuntamiento, para reivindicar la ganadería tradicional y la transhumancia, igual que se realiza en otros municipios. La Universidad de Alicante se realiza, que atraviesa todos los años la universidad un ganado.
En Madrid también se realiza todos los años a la existencia de 2 vías pecuarias que atraviesan nuestro casco urbano. Yo creo que es algo que se podría introducir e implantar en nuestro municipio. Una forma de reivindicar el pasado de este oficio perdido o casi perdido de nuestro territorio, como es el caso de la ganadería. Bueno, dejo aquí un poco el mensaje para quien lo quiera recibir o quien lo quiera transmitir y continuamos con la charla. Y vemos cómo en la diapositiva, a través de esta imagen, estamos viendo cómo al fin y al cabo estas vías pecuarias no son ni más ni menos que carreteras de circulación de ganado. Igual que existen las carreteras de circulación de vehículos, existen las carreteras antiguas o carreteras que son actuales al fin y al cabo, por los cuales discurren y transitan los ganados a lo largo del tiempo. Como estamos viendo en la imagen. ¿Qué es lo que pasa al final? Que si estas vías pecuarias, que si estos caminos no tienen la anchura legal correspondiente, los ganados no pueden transitar bien por ellas, como estamos viendo en esta imagen, donde estamos viendo que una parte del ganado sí que discurre por el camino, pero hay una parte que se tiene que salir y tiene que invadir una zona seguramente de cultivo. No un cultivo que ha invadido un terreno que no le correspondía, sino que era un terreno de naturaleza pública, porque es una vía pecuaria, que son suelos públicos, y que al fin y al cabo pues los ganados de una forma o de otra en sus desplazamientos al final pues van a tener que ocupar porque es un suelo que le corresponde de forma legal. De hecho los pastores siempre dicen que no tienen problema si hay que ocupar estas tierras que están invadidas en hacerlo porque son zonas que les corresponden. Bueno, de esta forma presentamos la Cañada Real de Almansa, el Collado de Salinas, que es esta línea roja que he plasmado aquí en el mapa, donde se observa el relieve de Villena y donde se ve por dónde discurre esta Cañada Real de ganado. Vemos cómo ingresa desde el término municipal de Almansa en la parte norte, en la zona de la Encina, y va descendiendo a lo largo de su recorrido por todo nuestro término municipal hasta adentrarse posteriormente en el término municipal de Salinas, que es donde finaliza. En total, la Cañada Real de Ganado son 31 kilómetros, 317 metros de longitud de la parte norte al sur, ocupando legalmente este trazado una extensión de 235,57 hectáreas. Es decir, la superficie que ocupa la Cañada Real de Ganado vendría a ser equivalente a 237 campos de fútbol. Claro, esta anchura legal de la Cañada Real de Ganado, como no siempre es así, porque se ha visto a lo largo del tiempo reducida por diferentes vicisitudes, vamos a ver cómo el estado de conservación no siempre es el óptimo. Para realizar el trabajo, pues lo que he hecho es recorrerme los 31 kilómetros y pico de la Cañada Real de Ganado, desde la Encina hasta el Collado de Salinas, y ir viendo pues las ocupaciones que hay, las construcciones que hay, los elementos de interés que pueden tener en relación con el ganado en el entorno de la Cañada de Ganado que hay, y he ido documentando todo lo que se documentaba en este entorno. Para ello he rellenado fichas, como se ven en la fotografía, describiendo el paisaje, describiendo las diferentes zonas, diferentes elementos patrimoniales. Aquí tenéis un ejemplo de la ficha y aquí la otra parte de la ficha que se ha diseñado para realizar el trabajo. Aquí tenéis algunas fotografías del recorrido de la Cañada Real, desde su ingreso en Villena desde el término municipal de Almansa, y un poco se ven diferentes realidades. En ocasiones está invadida por vías de comunicación, en ocasiones está estrechada por vallados que delimitan autovías, en ocasiones está ocupada por caminos agrícolas, que es cierto que son rutas de comunicación agraria, pero que estos caminos agrícolas siempre se colocan en el centro de la vía pecuaria, y esto es lo que hace que al final los propietarios de las fincas de un lado y los propietarios de las fincas del otro al final vayan labrando cada año unos metros más y se vayan aproximando y vayan estrangulando esa vía pecuaria, que es lo que al final acaba ocurriendo con el trazado y el recorrido de algunos de estos lugares. Y luego también estamos viendo otros lugares que son más yermos, que son menos ricos para la agricultura y en los cuales se conserva en mejor estado la Cañada Real. El gráfico que estamos viendo aquí nos evidencia un poco la conservación de la Cañada Real de ganado. A lo largo del recorrido de la Cañada Real en Villena
se han tomado dimensiones de su anchura conservada, con el objetivo de conocer las zonas más invadidas y las mejor conservadas. Metodológicamente, en este sentido, he optado por tomar estas dimensiones a lo largo de todo el trazado de la cañada, cada 500 metros aproximadamente, es decir, cada 500 metros he detenido mi camino, he medido la anchura conservada de la cañada real y lo he anotado. Y esto lo he ido reflejando en este gráfico, donde se observan estos 57 resultados. Aquí esta parte superior lo que nos está informando es de los lugares mejor conservados. Aquí tendríamos la entrada a la cañada real de ganado desde Almansa, de la zona del Mojón Blanco, la altura de la Encina, y aquí tendríamos la salida de la cañada real de ganado y la entrada hacia el siguiente término municipal, que sería el término municipal de Salinas. Y vemos como hay zonas bien conservadas, a 500 metros hay una que está muy mal conservada, que tiene escasamente 15 metros aproximadamente, luego hay otras zonas buenas, y como a lo largo del recorrido hay algunas zonas que están bien, pero hay otras que están en un estado de conservación bastante decadente, bastante malo. E incluso hay zonas donde el estado de conservación es cero. Es decir, no existe un lugar por el que se pueda transitar una vía pecuaria que tiene que tener 75 metros de anchura, en la actualidad tiene ninguno. Que esto es un poco la realidad de lo que se ha observado. Entonces, al final todo esto hace que de las 57 mediciones que se han realizado, la anchura media de la cañada real, que debería ser de 75 metros, ha quedado en 35 metros y medio. Menos de la mitad de la amplitud legal protegida por ley. Por este motivo, al final, la superficie legal de la cañada, que debería ser 235 hectáreas, se reduce a 111 hectáreas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es un repaso de las diferentes ocupaciones que se han documentado a lo largo del trabajo. Aquí no pretendo ni siquiera que nadie identifique su parcela de campo y diga, madre mía, lo que he hecho, he labrado una vía pecuaria, he cometido un delito. No pretendo eso, sino simplemente pretendo mostrar cosas que han pasado a lo largo del tiempo, seguramente por desconocimiento de los propietarios que tienen una vía pecuaria en sus lindes y que de una forma o de otra han ido ocupando. La zona mejor documentada que se ha observado de la cañada real del ganado es esta que tenemos aquí, la parte central del término municipal, que está hacia la altura de la carretera de Pinoso. Entre la carretera de Pinoso y la actual estación del AVE hay un tramo de material geológico muy pobre, donde hay mucho yeso, hay mucha sal, hay mucha arcilla, que prácticamente no se utiliza para la agricultura. Entonces ahí la cañada real está perfectamente conservada. Y aquí vemos un tramo que está conservado de libro, estupendo. Como estamos viendo una zona de cultivo a un lado, una zona de cultivo a otro y una vía pecuaria de 75 metros, que es lo que se debería conservar en este sentido. Es uno de los pocos tramos intactos que se conservan todavía hoy en nuestro término municipal. Pero no todo es esto, sino que se han documentado, vamos a ver, diferentes intrusismos. Y empezamos a presentar intrusismo de tipo, un intrusismo es como una ocupación de la vía pecuaria por diferentes de otros agentes. Se ha documentado intrusismo viario, intrusismo de carreteras, ferrocarriles, autovías, etc. El mayor intrusismo que hay en nuestro término municipal de una vía pecuaria por parte de una infraestructura es el intrusismo que tiene la cañada real de ganado entre la Encina y aproximadamente la zona de la cárcel, un poco más abajo, donde se encontraba la venta del gitano. Todo ese recorrido está ocupado legalmente por la cañada real de ganado y bueno, les vino divinamente cuando construyeron la autovía, porque no tuvieron que expropiar terreno, sino simplemente ocupar una vía pecuaria. De hecho, esto es una fotografía tomada desde la parte superior de uno de los puentes que atraviesa la autovía en la zona del Morrón, en la zona de la Cuesta de la Tía Ángela, y allí se observa cómo la amplitud que estamos viendo de la autovía es la amplitud legal protegida por la cañada real de ganado. Otros casos de intrusismo viario, que son vías de comunicación que tienen una baja circulación, como es el caso de la carretera de Pinoso, que es el segundo de los casos que estamos viendo, pasado el Polo Bar. Hay una zona con varias curvas, ahí coincide el trazado de la carretera, actual carretera comarcal Villena-Pinoso, con el de la vía pecuaria, con el de la cañada real de ganado. Y otras fotografías que he querido poner que no son intrusiones de
la cañada real del ganado, pero sí son muy visuales y sí que relacionan intrusismo con otras vías pecuarias de Villena. Intrusismo muy llamativo, como es el caso del intrusismo del Cordel de las Fuentes, que es una de las vías de comunicación muy importantes, que es la carretera que sale desde la rotonda que hay, que da camino a la agrícola y que va hacia la carretera de Caudete, ¿vale? Esa que siempre conocemos como la vereda de las Fuentes, esa carretera es un cordel de 37,5 metros de ancho que ocupa principalmente una zona de paso ganadero y que impide que los ganados que necesitan pasar por ahí, pues en ocasiones se tengan que jugar el tipo porque los coches por ahí pasan bastante rápido. Y luego otro caso de intrusismo, también relacionado con intrusismo de este cordel de las Fuentes, es el caso de la inexistencia en ocasiones de pasos de ganado en zonas en las cuales las vías pecuarias son atravesadas por el ferrocarril, como estamos viendo en esta fotografía. Aquí estamos viendo una fotografía de un ganado que está parado, está detenido delante de la vía del ferrocarril convencional y que lo hace a diario, es decir, a diario cruza un ganado. Ahora ya no, porque ya no realiza ese desplazamiento ese ganado, pero antiguamente cruzaba ese ganado todos los días esa vía de ferrocarril porque no había un paso habilitado, ya que la vía pecuaria estaba ocupada por una carretera. Entonces el pastor tenía que elegir entre bloquear la vereda de las Fuentes con el tráfico que podía generar para la circulación, o jugarse el tipo y atravesar todos los días la vía del ferrocarril convencional, que es lo que al final realizaba. Otros casos de inexistencia de pasos de ganado sobre vías de ferrocarril son estos pasos de ganado que son excesivamente angostos, que tienen prácticamente que una persona le cuesta pasar, se tiene que agachar, que prácticamente tienes que rectar para pasar por ellos, y que al final son pasos ganaderos diseñados para que pasen las ovejas debajo del ferrocarril, pero que al final no son prácticos, como se está viendo en las imágenes. Son auténticos estrangulamientos. Otros casos de estrangulamiento son estrangulamientos de carácter residencial, como este que estamos viendo de la zona de las casas de menor. Allí la cañada real de ganado, que debería tener 75 metros de ancho, pues tiene escasamente, pues en ocasiones, 3 metros y medio, y que se encuentra estrangulada por los vallados, por los cerramientos de los chalés que hay a ambos lados de esta vía pecuaria, y que al final están estrangulando y no están permitiendo que los ganados puedan circular por esta vía que les corresponde, ¿vale? Y luego también hay que hablar de algo que es problemático, de algo que es bastante conflictivo, principalmente porque se trata, además de la intrusión, se trata de robo de indicadores, robo de hitos que en ocasiones se arrancan del territorio, se arrancan del paisaje, y que esos hitos que están colocados ahí, que en ocasiones son de piedra, que son muy valiosos, muy interesantes, son muy antiguos algunos de ellos, son robados por parte de particulares para colocarlos de decoración en sus chalés, y que se desprovistan, se arrancan de su lado original, y que al final se descontextualizan, como estamos viendo en este caso, de estos hitos arrancados seguramente de vías pecuarias, preparados para colocar en la decoración de una finca dentro del término municipal. Algunos de ellos, cuando se intentan arrancar, se parten y entonces se dejan allí, como es lo que ocurre en este otro caso, de un hito de piedra monolítico que todavía se conserva la cañada real de ganado, pero otros muchos han sido arrancados. De hecho, este hito que está fragmentado, que está roto, es el único hito monolítico de piedra que se conserva de los antiguos, de los que indicaban el recorrido de esta vía pecuaria con nuestro término municipal. Luego también hay que hablar del intrusismo más frecuente, que es el intrusismo agrario, es decir, una vía pecuaria que tiene una anchura determinada y que por esa vía pecuaria cada vez circulan menos ganados, y que es lo que hace que al final los propietarios de los bancales que hay a los lados, pues cada año van arañando los metros y van ganando metros de parcela. Cuando una parcela que tiene 2 hectáreas, por poner un ejemplo, si cada año le roban 2 metros, comiéndose un terreno que es público, pues al final terminan teniendo más hectáreas de cultivo. Y es al final lo que se observa. Y es lo que estamos viendo en las imágenes. Estamos viendo como algunos hitos, en este caso estos son mojones, hitos que
de hormigón prefabricado que se han colocado indicando el recorrido de la Cañada Real de Ganado. Estamos viendo como estos hitos están situados en zonas labradas. Es decir, todavía los tractores, aún existiendo ese hito, el tractorista es capaz de labrar alrededor de ese hito y en ocasiones dejarlo como una isla en el centro. Algo que, bueno, que está mostrando un poco la degeneración del ecosistema o la degeneración de las vías pecuarias y de este patrimonio tan interesante. Hablar de la Cañada Real también es hablar de hitos indicadores, como he hablado anteriormente. Los antiguos eran de piedra y ahora actualmente los que coloca la Consellería, que es la entidad responsable de la protección y conservación de las vías pecuarias en nuestra comunidad valenciana, pues la Generalitat coloca indicadores en ocasiones de carácter metálico, que pone vía pecuaria. Algunas veces hemos visto en nuestro campo muchos de ellos, y algunos son de hormigón prefabricado, de ladrillo, indicando un poco el recorrido de la vía pecuaria. Siempre, generalmente, la parte superior tiene una flechita que indica el recorrido, el trazado hacia el cual se dirige la vía pecuaria, para que nos podamos orientar. Y una vez presentadas todas estas inclusiones que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, a lo largo de las diapositivas, vamos a pasar a ver un poco el patrimonio de las vías pecuarias de Villena. Y empezaríamos a ver el patrimonio que se ha documentado en el entorno de esta Cañada Real de Almansa del Collado de Salinas. Y empezaríamos con una primera tipología, que serían viviendas y albergues con corrales. Es decir, en el entorno de la Cañada Real de Ganado existían viviendas, que tienen muchas de ellas corrales para la pernoctación del ganado, ganado local y ganado trashumante, que es el ganado que se va moviendo de un lugar a otro y que en ocasiones necesitan corrales para pernoctar, para pasar una noche y luego proseguir por la marcha. Y bueno, pues han desmontado algunas casas, como es el caso de la Casa Nueva, en la Encina, la Casa Paloma, un poco más hacia el sur, ya en el Valle de los Valorines, la Casa del Pájaro, en el entorno de la cárcel, la Casa del Motor de Guillén, ya en la zona del Morrón, la Casa de la Vereda, tan conocida por nosotros, en la zona del llano del campo, la Casa de los Ojuelos, ya en el límite con el término municipal de Caudete, la Casa de las Cañas, en el llano que hay junto a la Casa de los Ojuelos, la Casa de la Fonnegra, ya más hacia el sur, en las proximidades de la estación del AVE. Y luego algunas de estas casas que han desaparecido con el paso del tiempo y el devenir del tiempo. Algunas de ellas han desaparecido incluso desde que realicé el trabajo hasta nuestros días, como es el caso de la Casa Ferriz, que ha sido demolida porque por donde se encontraba la Casa Ferriz en la actualidad pasa el AVE, y entonces ha desaparecido toda esa casa. O como es el caso de la Casa de la Fonnegra, que he visto recientemente que ha sido demolida y modificada. Han derribado la casa antigua y han construido una casa nueva, un almacén agrícola, con unas características diferentes a la casa tradicional, que tiene unos valores interesantes. Y otras casas históricas de nuestro término municipal, que es el caso de la Casa de la Giralda, que estaba situada también junto a la vía pecuaria, junto a la Cañada Real de Ganado, y que estaba en el lugar donde en la actualidad está situada la cárcel, el centro penitenciario. La Casa de la Cuesta, que está situada en la Cuesta de la Tía Ángela, pegada a la ladera del Morrón, y que fue demolida cuando se construyó la autovía. Y la Casa de Santa Rita, que era interesante porque tenía un panel cerámico con una representación de Santa Rita, y esa casa ha sido demolida, se ha construido un almacén agrícola moderno, y ese panel de azulejo de Santa Rita no sabemos qué ha pasado con él. Se ha colocado otro panel cerámico, en este caso de San Cristóbal, pero que no es el antiguo, es un panel moderno, actual, y que ha venido a sustituir el antiguo, aunque la casa se sigue llamando la Casa de Santa Rita. Otra tipología de viviendas que se han documentado en el entorno de la Cañada Real de Ganado son las ventas. Todos conocemos, las ventas que han habido o que han existido en nuestro término municipal. La más conocida de ellas, una de las ventas históricas más famosas, ha sido la venta del Gitano, que estaba situada en el barranco del Angosto, pasado la cárcel. La venta del Gitano fue demolida a finales de los años 80, cuando se construyó la autovía,
Y bueno, esta venta, además de ser un lugar para la pernoctación de viajeros que transitaban por la carretera, también era un lugar para la pernoctación de ganados y pastores, porque tenía unos amplios corrales en su entorno. Otra venta que todavía se conserva en pie es una venta bastante más pequeñita que está situada al norte, en el cruce de la actual autovía con la carretera que va hacia Caudete, que es la llamada venta del cruce, que todavía se utiliza como restaurante y zona de parada, de descanso de la autovía. Es otra venta antigua, muy característica. Y entonces, bueno, tendríamos otra tipología de viviendas, las ventas. Pasaríamos a ver otra tipología que serían los rediles con parideras. En el entorno de la Cañada Real de Ganado se han documentado almacenes y rediles, algunos al aire libre, como es el caso de este que estamos viendo en la parte baja de las cabezuelas, o este otro en la parte derecha, aunque sí que tiene una pequeña zona de paridera cubierta, pero el redil principal está al aire libre. Estos dos rediles son dos rediles de dos ganados trashumantes que realizan la trashumancia en nuestro municipio. Uno de ellos la realizaba, ya no la realiza, y otro todavía la ganadería y con la vía pecuaria, con la Cañada Real de Mesa de Salinas, serían las ermitas, o en este caso en singular la ermita. Supongo que conoceréis esta ermita, ¿verdad? La ermita de San Bartolomé. Bueno, pues bien, la ermita de San Bartolomé, su situación no es casual. San Bartolomé es el patrón de los carniceros, San Bartolomé es el patrón de los ganaderos, de los pastores, y San Bartolomé, la ermita de San Bartolomé está al lado de la Cañada Real del Ganado que atraviesa Villena, y está situada en un entorno de una de esas de ganado, en una de estas zonas de ganado acotadas, con lo cual la advocación de esta ermita a San Bartolomé no es casualidad, y la situación de esta ermita tampoco lo es, como estamos viendo en el caso de la ermita de San Bartolomé. Construcciones también relacionadas y situadas en el entorno de la Cañada Real de Ganado y de otras vías pecuarias que son muy importantes para los ganados, principalmente los abrevaderos. Se conoce la existencia de una serie de abrevaderos a lo largo del trazado de la Cañada Real de Ganado en nuestro término municipal. Estos abrevaderos antiguos no se conserva ninguno, todos son modificaciones porque los abrevaderos antiguos, abrevaderos de piedra, han sido expoliados, robados o desplazados a otros lugares en muchos casos. Hay algunos abrevaderos en otras vías pecuarias de Villena que todavía están situados en su lugar original, en los cuales ya son mencionados desde la Baja Edad Media, pero los de la Cañada Real de Ganado no se conserva prácticamente ninguno. Y casi siempre son abrevaderos actuales que están situados, que están construidos con hormigón prefabricado o con ladrillos o con tubos de hormigón cortados, pero lo importante de estos abrevaderos, que a lo mejor patrimonialmente no nos están dando una gran información, sí que nos aportan información sobre la presencia en ese mismo lugar antiguamente de un antiguo abrevadero. Es decir, estos abrevaderos modernos nos están indicando la existencia de un manantial y de un abrevadero de piedra de los tradicionales, de los antiguos. De ahí la importancia de documentar estas construcciones tan interesantes. Bueno, de aquí un poco pasaríamos a hablar sobre la trashumancia. Hemos visto las 2/3 partes de la conferencia, la ganadería y el patrimonio, y pasaríamos a ver la última de ellas, que es la trashumancia, que es una actividad apasionante. La trashumancia se ha realizado a lo largo del tiempo de diferentes formas. Igual que a la hora de hablar sobre la ganadería, hemos hecho un breve recorrido sobre la historia de la ganadería, pues ahora vamos a hacer un breve recorrido sobre la historia de la trashumancia, los 15 minutos que nos quedan, ¿vale? Entonces, bueno, y empezaríamos hablando de la época preindustrial. El sistema tradicional para trasladar los ganados trashumantes ha sido a pie, que es como se ha venido realizando tradicionalmente la trashumancia, a través de la extensa red de cañadas, cordeles y veredas que comunican los distintos territorios. El inicio del desplazamiento se producía con la llegada de los primeros fríos y nieves. Los ganados que estaban en las montañas, en la serranía de Cuenca, en otoño, cuando empezaba a llover o empezaba a nevar, pues se desplazaban hacia zonas con un clima más agradable.
como es el caso de Villena. Generalmente este desplazamiento se producía entre septiembre y octubre, aunque ahora en la actualidad, en septiembre y octubre, con el cambio climático que estamos viviendo, prácticamente sería imposible realizar. No tendría sentido realizar estos desplazamientos. Como estamos viendo, en la actualidad ahora se hace en otras fechas diferentes que después veremos. El regreso de los ganados se realizaba cuando ya las temperaturas en la zona de invierno, en la zona donde se desplazaban, en Villena, empezaban a ser agradables, y cuando en la serranía ya pues la nieve ya no había nieve y había pastos abundantes para desplazarse. Entonces los ganados trashumantes regresaban desde Villena hacia la serranía de Cuenca. Todavía quedan algunos pastores que recuerdan jornada a jornada el camino que se realizaba desde la serranía de Cuenca hasta nuestro municipio. En estas etapas diarias solían caminar con su rebaño entre 8 y 11 horas, avanzando a un ritmo medio de unos 15 o 20 kilómetros diarios. En total, para realizar el recorrido a pie entre Cuenca y Villena se invertían entre 18 y 20 jornadas, dependiendo un poco. Los finales de cada etapa solían estar previamente programados, coincidiendo casi siempre en lugares fijos de años anteriores, que se apalabraban previamente con los propietarios. Pero en ocasiones, cuando no encontraban ningún lugar, tenían que pasar la noche al raso. Para realizar el desplazamiento, los pastores solían agruparse con otros compañeros, juntando los ganados, que podían alcanzar los 1500 ejemplares. Además, utilizaban las caballerías para el traslado del ajuar y el avituallamiento durante el trayecto. Agua, aceite, mantas, comida, calderos, incluso también lo utilizaban para llevar las crías que nacían en el recorrido. Solía ir en estos ganados un pastor delante del ganado, uno o dos a cada lado y finalmente otro en la cola con las caballerías. A estos había que añadir el mayoral, que es la persona que iba delante y que conocía bien las veredas por las que discurría la ruta y que solía adelantarse al ganado para poder negociar los lugares donde pasar la noche, hacer alguna compra en los pueblos por donde pasase, etc. Esto es un poco el modelo tradicional de la transhumancia, que es el que se ha venido a definir en este caso como la época preindustrial. De ahí pasaríamos a la modernización, que he puesto entre comillas. En un momento determinado, hacia los años 40 del siglo XX, el proceso tradicional de transhumancia se modifica. A partir de 1943 se comienza a abandonar el desplazamiento a pie, que es sustituido por el transporte ferroviario. Renfe crea una serie de vagones para el transporte del ganado ovino y para la realización de la transhumancia. Este modelo pronto se extiende por toda la península ibérica y se generaliza a partir de los años 50 del siglo XX. En este caso, el desplazamiento desde la serranía de Cuenca hasta Villena se producía, en primer lugar, a pie desde el municipio de origen hasta la estación de carga, que generalmente era o bien Cuenca o bien Carboneras de Guadalajara o la Cañada del Hoyo, ambos tres municipios pertenecientes a la provincia de Cuenca. La distancia entre el municipio de origen y la estación de carga solía ser 1 o 2 jornadas, generalmente a pie, y desde esos lugares se creaba un convoy ferroviario especial para el ganado, que se cargaba en un mínimo de 7 vagones jaula. Renfe no aceptaba cargas inferiores a estos 7 vagones, porque al final suponían verdaderos problemas para el tránsito ferroviario. El problema de este transporte es que entre Cuenca y Villena no existe una conexión ferroviaria directa, y por tanto se tenía que hacer un transbordo. Y ese transbordo se podía hacer o bien en Aranjuez o bien en Valencia. Y esto generaba sus correspondientes horas de espera en esta zona de transbordo hasta que al final podían realizar su recorrido hasta Villena, donde aquí en Villena eran descargados los ganados en la estación de ferrocarril y posteriormente se desplazaban a los pastos de invierno. Este es un poco el modelo que se ha venido a definir en este caso con el modelo modernizado, o el modelo de transhumancia tipo Renfe. Y de ahí pasaríamos un poco a los años 80 del siglo XX, cuando se produce otro cambio. Hay mejoras en las redes de comunicación y lo que se introduce es la transhumancia en camiones. A finales de los 80, algunos ganaderos comienzan a utilizar este nuevo método de desplazamiento transhumante en camiones por las carreteras.
Y este método enseguida se generaliza y se abandona el desplazamiento por ferrocarril y también se abandona el desplazamiento a pie. Este sistema pronto se convierte en el medio habitual debido a su comodidad, ya que te permite cargar el ganado en el mismo lugar de los pastos de invierno y desplazarlo a los pastos de verano. Y al contrario, es decir, va de un destino a otro directamente. Y ya que la carga se realiza en la misma nave. Las fechas de desplazamiento, en este caso, para el caso del desplazamiento por camión, se va apurando, ya que se realizan a finales de noviembre, principios de diciembre, cuando se realiza la carga y el desplazamiento desde la serranía hasta las dehesas del llano, hasta Villena en este caso, y finalmente el regreso de los ganados se planifica para finales de mayo, dependiendo un poco de la climatología de la zona de la serranía. En la actualidad este es el método de transporte utilizado por los últimos pastores trashumantes que se han documentado en Villena, en nuestro municipio. Y llegados a este punto me toca presentar unas conclusiones sobre la charla que un poco cierran la misma. Igual que la charla la he establecido en 3 puntos, ganadería, patrimonio y transhumancia, las conclusiones también las voy a establecer en torno a estos 3 puntos. En primer lugar, ganadería. A nivel cárnico, deciros, como ya hemos dicho anteriormente, resulta más rentable la venta de carne de cordero de fuera de la Unión Europea, que es un poco la tristeza del actual sistema ganadero. Es más rentable vender cordero procedente de lugares de fuera de la Unión Europea con trazabilidades y registros sanitarios dudosos que el cordero de aquí, que al final es un cordero que tiene una serie de registros sanitarios que son los que marca la Unión Europea y que es el que tenemos aquí en el kilómetro cero, el producto de proximidad. Y al final el cordero que encontramos en nuestros supermercados no es el de proximidad, sino el cordero que viene de otros lugares muy lejanos, que son un poco las incompatibilidades y las incongruencias del sistema neoliberal en el cual estamos viviendo en nuestros días. Este nuevo modelo implantado, el modelo de las macrogranjas, que tanto se ve en los telediarios a día de hoy, que es el modelo que más se utiliza a nivel ganadero, aunque en la ganadería ovina no está tan extendido, pero sí en la porcina. Estos modelos de ganadería intensiva, que son tan agresivos para los entornos inmediatos donde se conservan los ganados y que generan, como hemos visto, importantes problemas medioambientales en el entorno inmediato, como es el caso de la degradación paisajística, contaminación por exceso de purines, etc. Y luego a nivel ganadero también hay que hablar sobre el aprovechamiento de lana, porque es curioso y nos llama la atención que hemos perdido la existencia de una industria textil en nuestros municipios. En nuestras comarcas tenemos algunos municipios que tenían un peso muy rico de la industria lanera, del textil, Alcoy, otros municipios, Bocairén y otros municipios muy próximos a Villena. Esta industria textil la hemos perdido en detrimento de un poco de este sistema neoliberal con este modelo que resulta más rentable para este sistema económico importar lana o productos de lana realizados en Asia que utilizar la lana local para realizar productos con estas industrias locales y tradicionales de algunos de nuestros municipios. Al final parece ser que es más rentable esta importación. Luego, en segundo lugar, conclusiones a nivel patrimonial. Deciros, como ya hemos visto en la charla, que debido a la ausencia del tránsito ganadero por las vías pecuarias y ante la ausencia de protección y mantenimiento de esta red pública por parte de las administraciones públicas, se observa cada vez una mayor ocupación de las cañadas y veredas, que reducen su anchura legal. Y esta degradación de la red pecuaria supone la pérdida de espacios públicos para el esparcimiento. De hecho, y no olvidemos que la ley valenciana de vías pecuarias establece que éstas pueden ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios al de la ganadería, siempre que se le dé prioridad al tránsito ganadero y se respete el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural. Hacer hincapié en la importancia de estas vías pecuarias como elemento patrimonial que forma parte del legado de todos, es patrimonio de todos, patrimonio cultural. Y por último, y como conclusión relacionada con la transhumancia, os he puesto la pregunta: ¿la transhumancia es posible hoy? Bueno, es posible hoy
se realiza transhumancia. Lo que pasa es que habría que redefinir este término, porque la transhumancia que se realiza hoy como transhumancia, yo no la definiría como transhumancia, porque al final son pastores que están modificando el lugar donde pasta su ganado, pero al final esos pastores que tienen ese ganado con esas ovejas sueltas en la serranía de Cuenca, que quedan tan bonitas, cuando llega el invierno en Cuenca, esos ganados los suben en camiones, se traen esos ganados a Villena, y esos ganados transhumantes dejan de serlo, porque se convierten en ganados que practican ganadería intensiva y que están haciendo pasto, están pastando en el entorno inmediato donde tienen esa ganadería. Entonces al final están practicando un modelo que no es el más adecuado. Entonces la contestación a esta pregunta podría ser sí, pero habría que realizarlo de otra forma, o siguiendo un modelo más sostenible de ganadería extensiva. Se podrían implantar modelos como elementos básicos para nuevas propuestas de desarrollo local que adaptan los nuevos tiempos y las exigencias de la sociedad actual, cada vez más preocupada y concienciada por la calidad alimentaria y un poco por los productos. Ejemplos de recuperación de la transhumancia en nuestro país existen y funcionan y son buenos y útiles, como es el caso de los ejemplos de recuperación de la transhumancia en la zona de Castilla y León, de la creación de denominaciones de origen, como la denominación de origen del lechazo de Castilla y León, que tanto nos gusta a todos consumir, y que es un cordero de calidad, realizado con ganaderos de calidad, y otras marcas, como algunos productores de confección textil, de lana transhumante, de confección de ropa, de lana procedente de ganados transhumantes, que están en proceso de calificación para que puedan ser incluidos dentro de una denominación de origen. Al final y al cabo se puede encontrar una salida. Y como reflexión final, en relación un poco a lo que tenemos a día de hoy en nuestro territorio, en nuestro paisaje, en nuestro día a día, en nuestro municipio, en Villena, y en lo que está pasando en nuestro territorio, lo que estamos haciendo con toda esta reconversión de suelos, que son agrícolas, son ganaderos y que ahora quieren poner placas solares y se quiere modificar un poco el tratamiento, se quiere reconvertir estos suelos. Deciros que esta reconversión a otros usos ajenos al sector primario y al forestal es peligrosa. El sector primario es el sector primario tradicional es el que permite la convivencia con el medio ambiente y con el resto de seres con los que compartimos el territorio. Pero los nuevos usos planteados, que son todo el tema de las placas solares, son totalmente incompatibles con esta convivencia con el medio ambiente, con los animales, con las plantas. Y todo esto nos tiene que hacer pensar sobre si acaso el territorio es nuestro, por mucho que nos encontremos en un periodo de crisis de abastecimiento energético. Bueno, con esto termino la conferencia. Hemos hecho un recorrido por la ganadería, el patrimonio, la transhumancia en Villena. Daros las gracias por la atención. Espero que os haya gustado la charla. Y ahora bien, si tenéis alguna pregunta, me podéis preguntar lo que queráis.